urológicas en niños con anomalías urogenitales. Es un tema un poco tedioso y he tratado de resumir lo que más se ha podido, las cosas más saltantes. Mi nombre es Carlos Ramos Uribe, soy asistente del Hospital Sergio Hernández, urologo. Vamos a hablar acerca de infecciones urinarias en niños. Como sabemos, hasta el 8% de las infecciones febriles en bebés y niños se detectan en el tracto urinario inferior. La fisiopatología es muy variada, básicamente se deben a, puede ser idiopático o tener un factor de riesgo, sobre todo un factor de una malformación congénita o un mal funcionamiento del aparato urinario, tanto superior como inferior. El diagnóstico definitivo o tradicional, como sabemos, es el hallazgo de 100.000 unidades formadores de colonias que por mililitro tenían una orina espontánea. En niños de 2 a 24 meses, el concepto cambia un poco, requiere un análisis de orina con piuria o bacteriuria y al menos 50.000 unidades formadores de colonias por mililitro, con un uropatógeno cultivado a partir de una muestra obtenida básicamente por un cateterismo uretral limpio o una aspiración suprarúbrica. Ese es el concepto que tienen que tener. El uropatógeno más frecuente es el Escherichia coli. Dentro de la prevalencia, vemos que la prevalencia en los primeros años de vida es más prevalente más frecuente en mujeres que en hombres, hasta un 7.5%. Los factores de riesgo, tenemos género y edad. El único momento, como les dije anteriormente, que las citos son más prevalentes en niños que en las niñas es en menores de 1 año. La circuncisión reduce casi 10 veces el desarrollo de una ITU, eso ya lo vamos a hablar posteriormente, sobre todo dentro de los 6 primeros meses de vida. Anomalías anatómicas como hidronefrosis, ureteronefrosis, reflujo, etc. Cálculos infecciosos pueden ser también factores de riesgo para producir este tipo de patología. Reflujo vesico-ureteral, que ocurre más o menos en 1 o 2% de todos los recién nacidos, pero que vamos a encontrar en 25 o 40% de los niños después del primer episodio de ITU esta patología de reflujo. Entonces es muy importante tener en cuenta, niño menor de 2 años con ITU, las posibilidades de que sea reflujo con ITU sintomática, las posibilidades de que sea reflujo es 25 o 40%, bastante alto, por lo cual por lo general uno tiene que hacer una cistografía miccional en este tipo de patología. La difusión vesical o intestinal y los factores iatrogénicos. La clasificación. Vamos a hablar de cistitis según las infecciones urinarias según ubicación. La sospecha de cistitis se va a dar cuando un niño va a estar afebril, pero solo va a presentar síntomas del tracto inferior, como son urgencia urinaria, poliaquiuria, disuria, orina maloliente o sensibilidad suprapúbica. Se supone que los niños con ITU tienen pielonefritis o una infección de la vía urinaria superior cuando tienen, además de los síntomas anteriores, puede haber fiebre alta, náuseas, vómitos, dolor en flanco y letargo. Hay que tener en cuenta el término de bacteriuria sintomática, que ocurre en el 0.8% en las niñas de edad preescolar y se define como la presencia de 2 muestras de orinas consecutivas que arrojan cultivos positivos, mayores de 100.000 unidades formadores de colonias por mililitro del mismo uropatógeno. No necesitan, cuando son niñas en edad preescolar, no necesitan tratamiento antibiótico si son asintomáticas, porque no parece tener riesgo tanto para sufrir infecciones urinarias recurrentes, tampoco se ve que haya daño renal o deterioro del crecimiento renal. En cuanto a la nefritis bacteriana, la nefritis bacteriana aguda ocurre cuando la inflamación de la infección bacteriana se propaga por todo el riñón. Los hallazgos tomográficos vamos a ver hipocaptación del contraste en la fase nefrogénica, como se aprecia aquí, en estas áreas más. Por lo general el parénquima en la fase nefrogénica o de captación del parénquima del contraste es uniforme, aquí se ve esta
Estas son las zonas más afectadas por el cuadro infeccioso. La pielonefrosis consiste en el exudado purulento que puede acumularse dentro del sistema colector superior y frecuentemente se asocia con obstrucción, ya sea estenosis de la juntura, cálculos de uréter, etc. Y el absceso renal agudo se diferencia de la pielonefritis en que hasta un 20% de estos casos pueden tener, de los casos de absceso renal pueden tener urocultivo negativo. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque no necesariamente un paciente que tenga un cuadro florido de ITU alta, que nos puede hacer pensar en una infección alta como pielonefritis, que tenga urocultivo no significa que no tenga una infección. Muchas veces la mayoría de niños ya vienen tratados, manejados, entonces los urocultivos van a salir negativos. El tratamiento es de acuerdo a la edad, básicamente, y lo que más se usa son las terapias. Algo que hay que tener en cuenta en el tratamiento es que lo primordial es apenas llegue el paciente a hacer un urocultivo y pueden empezar un tratamiento de amplio espectro adecuado a la edad para iniciar el tratamiento. No van a esperar a que tengan el resultado del urocultivo para iniciar tratamientos. Eso es importante. Lo que más se usa es amoxicilina con clavulánico, sulfas, cefixima, nitrofurantoínas, ceftriaxona, ceftazidima. En cuanto a hematuria puede presentarse como una orina roja y con la aparición puede ser microscópica o macroscópica y puede ser la aparición de más de 5 glóbulos rojos por campo para detectar hematuria microscópica. Por lo general, para que sea macroscópica tiene que ser mayor de 100 por campo. Como les dije, la hematuria microscópica aislada ocurre aproximadamente en el 1% de los niños en edad escolar y menos del 25% de estos niños tendrán hematuria en pruebas repetidas y la mayoría tendrá una resolución espontánea al año del diagnóstico de hematuria. Por lo general esto remite, hay que tener en cuenta que más o menos un 15% de las hematurias estudiadas pueden quedar sin diagnóstico etiológico. Entonces, eso no hay que preocuparse mucho. Las etiologías de hematuria macroscópica y microscópica son múltiples y eso ya en cada capítulo lo irán manejando. El reflujo vesicureteral. El reflujo vesicureteral es una de las patologías que más frecuentemente encontramos en niños y niñas y hace referencia al pasaje retrógrado de la orina de la vejiga al uréter. Normalmente la patología o la etiopatogenia significa se va a dar por una mala inserción o insertación del uréter en la cual no va a tener un adecuado túnel submucoso. El uréter cuando ingresa a la vejiga no ingresa en forma perpendicular, sino en forma oblicua. Y se va a ubicar, atraviesa el músculo y se va a ubicar entre el músculo y la mucosa, el urotelio. Más o menos 2 centímetros y de ahí se apertura el meato. Esto es lo que le da la continencia al uréter para que no haya reflujo. Ahora, ¿qué es lo que te puede producir un reflujo vesicureteral? Básicamente 4 aspectos. Cuando el túnel submucoso es corto, que puede ser congénito adquirido por una cirugía. Cuando la presión de la vejiga es alta, cuando tienen vejigas neurogénicas hiperactivas, que es una causa también de tanta presión densa y pase la orina hacia el uréter. Cuando hay techo no distensible, cuando la mucosa no es adecuada, o también cuando el suelo, o sea, el músculo es débil, sobre todo en pacientes que tienen divertículos o vejigas neurogénicas o vejigas dilatadas. El reflujo vesicureteral se clasifica básicamente en el diagnóstico se hace por cisto-ureterografía miccional, que es el gol estándar para el diagnóstico de reflujo, y el sistema de clasificación va del 1 al 5. El grado 1 es el reflujo llega hasta el uréter sin dilatación, el grado 2 es hasta pelvis y cálices sin dilatación, el grado 3 es dilatación leve a moderada del uréter y la pelvis renal. El grado 4 es dilatación moderada y o tortuosidad del uréter.
y el grado 5 es dilatación y tortuosidad intensa del uréter, la pelvis renal y los cálices. Esto fíjenlo bien porque de esto va a venir alguna pregunta. El manejo básicamente del reflujo vesiculoureteral es tres tipos: el manejo no médico, el manejo médico y el manejo no médico quirúrgico. El manejo médico, aquí tenemos las principales directrices para el tratamiento conservador del reflujo vesiculoureteral. En los grados 1 y 2, si hay sintomatología o estado febril del paciente, se le puede dar observación y profilaxis antibiótica, que básicamente lo hacemos con nitrofurantoína, que es lo que más se usa en nuestro medio, o cefalexina. Dentro de las directrices generales para el tratamiento conservador del reflujo vesiculoureteral, pues tenemos que tener una adecuada hidratación, higiene, sobre todo para que los niños no aguanten la orina, tratar de ver eso, aunque es difícil, el estreñimiento crónico, prevenirlo, antibióticos profilácticos, como les dije, observación. También uno puede dar observación sin antibióticos siempre y cuando el paciente no haya tenido ictus febriles. Se pueden dar anticolinérgicos o espasmolíticos en caso de pacientes que tienen vejiga hiperactiva neurogénica. Y la vigilancia se va a hacer durante 3 meses, después de la última infección urinaria y de ahí en adelante cada 3 meses. Durante 3 meses cada mes, faltaba poner eso. Los estudios de imágenes renales, ecografía, se hacen cada 6 a 12 meses, siempre y cuando no haya recaídas, ¿no? Y la citouretrografía miccional de control se hace una al año. Citoscopías se dejan solamente, es más para hacer ya diagnósticos definitivos o cuando se está pensando en valvas de uretra posterior, en el caso de los hombres, o en hematurias macroscópicas. Aunque es raro ver tumores de vejiga, pero puede pasar. El reflujo vesiculoureteral, el manejo que se da, como les dije, puede ser médico, que ya se lo describí, y también puede ser quirúrgico. Pueden ser procedimientos endoscópicos, como son el uso de materiales inyectados suburetrales, como el teflón o el colágeno, que han venido a, no reemplazar, pero sí a retrasar muchas veces las cirugías abiertas. Dentro de las cirugías abiertas o las cirugías que son los reimplantes ureterales, básicamente, los tipos de reimplantes hay muchos. Uno es el reimplante como la detusografía extravesical, en la cual se le hace un nuevo túnel submucoso al paciente para que no haya más reflujo. Y los otros es como el Avance, el Cohen, el Politano, que es el más conocido, el que más frecuente se usa en nuestro medio, y el Taquín, si hacen desinserción del uréter para reimplantarlo en la mucosa. Acá vemos más o menos para que se haga una idea la sustancia suburetral, pues como un cojín que se pone por debajo del meato uretral con una aguja en forma endoscópica y se inyecta la sustancia para que coapte y no deje refluir la orina. Hay que tener en cuenta que cuando se hace un reimplante, sobre todo los tipos Politano, tiene que haber 2 centímetros de túnel mucoso. Si no lo reimplantamos de esa forma, muchas veces va a haber reflujo. Incluso en adultos, cuando tienen lesiones de uréter y se hacen reimplantes ureterales, hay que seguir esta técnica, porque si no pueden hacer después reflujo vesiculoureteral en pacientes adultos. Algo que tiene importancia es la resolución espontánea al año, en que para el grado 1 de reflujo es de 39% y para el grado 5 del grado 5 17%. En el caso de la resolución a 5 años en forma espontánea, se encontró que el grado 1, 92%, se resolvía adecuadamente, sin ningún manejo quirúrgico, y 53% para el grado 5 tenían resolución a los 5 años. Esto hace hincapié porque, para tener en cuenta que los grados leves, 1 o 2, uno los puede manejar casi siempre médicamente. Vemos que la corrección o el reimplante ureteral tiene para el grado 1 99% de éxito y para el grado 5 hasta 97% de éxito.
perdón, 81% de eso, con un ponderado del 97%, por lo cual es el gol estándar para reflujo ureteral que fracasa al tratamiento médico. Y las inyecciones endoscópicas también están entrando mucho porque baja el grado de reflujo. A veces tenemos un grado 3, le inyectamos la sustancia y baja a grado 1 y podemos hacer manejo médico. Entonces eso es importante, ya no se evita una cirugía. Tenemos que para el grado 1 tiene un 89% de éxito y para el grado 5 62% de éxito. Por lo general estas sustancias poco se usan en 4 y 5, poco. Ahora vamos a hablar de hidronefrosis. La hidronefrosis prenatal es una de las anomalías más comunes detectadas en la ecografía prenatal y ocurre hasta el 5% de los embarazos. Se relacionan más con anomalías congénitas del tracto urinario renal y del tracto urinario colector. Las causas menos comunes de hidronefrosis prenatal resultantes de una alteración de la vía urinaria en general y renal incluyen la obstrucción uretral, las válvulas uretrales posteriores, que son raras, obstrucciones ureterales, ureteroceles, megauretero obstructivo y el riñón displásico monquista, y el plum belli, que es un síndrome del vientre en ciruelo. Con raras excepciones, todos los fetos con hidronefrosis prenatal unilateral y la mayoría con hidronefrosis prenatal bilateral pueden ser tratados de manera expectante. Ya vamos a hablar de eso después. Vemos que cuando tenemos una hidronefrosis con un diámetro pielo-renal menor de 7 milímetros, mayor o igual, de 7 milímetros, después de las 32 semanas, vamos a tener que, cuando nazca ese niño, se va a pedir una ecografía renal o ultrasonografía entre los 2 y 30 días después de nacido. ¿Y qué pasa? ¿Qué vamos a hacer con esto? Cuando tenemos el resultado de la ecografía, vemos que si el diámetro pielo-renal es entre 10 y 15 milímetros, se hace seguimiento con ecografía entre el primer y sexto mes, no se dan antibióticos profilácticos y no se hace cisturetrografía miccional. Si tenemos el diámetro mayor de 15 milímetros con dilatación ureteral, se hace seguimiento ecográfico entre 1 y 3 meses. Se puede considerar, eso ya queda a criterio del médico, utilizar el antibiótico profiláctico y también considerar la cisturetrografía miccional. Y si el diámetro es mayor de 15 milímetros, pero que hay alteraciones de parénquima renal o vejiga dilatada, tenemos que hacer una ecografía al mes y comenzar antibióticos profilácticos de hecho, y de todas maneras hacer una cisturetrografía miccional. Según el grado de la clasificación de hidronefrosis de la Sociedad de Urología Fetal, esto es lo que se considera grado 0 sin dilatación, grado 1, pelvis renal solo se visualiza, grado 2 se visualiza la pelvis renal de algunos cálices, pero no todos, grado 3 se visualiza prácticamente todos los cálices y grado 4 similar al grado 3, pero con compromiso del parénquima renal, hidronefrosis. El objetivo de la hidronefrosis postnatal básicamente es, la mayoría de pacientes llegan ya que nacen, no tienen diagnóstico de diagnóstico prenatal, es bien raro, poco frecuente que diagnostiquen eso. Casi todos los casos que van a encontrar van a ser ya que tengan instalado un cuadro de infección urinaria recurrente y en el tiempo, en el momento, se hace el diagnóstico de hidronefrosis. Es poco frecuente, en mi promedio al menos, encontrar que ya vengan con hidronefrosis prenatal. ¿Qué es lo que se hace cuando tienes una hidronefrosis postnatal? Pues básicamente hacer un buen examen físico, un examen abdominal que podría representar o palparse un riñón agrandado o con uropatía obstructiva, una vejiga dilatada o palpable. También se puede hacer el diagnóstico del síndrome plum belli, que es el síndrome de vientre de ciruela. La presencia también de anomalías en el oído externo se asocia con un mayor riesgo de
de malformaciones congénitas del riñón y de la vía urinaria. La ecografía. En los pacientes en hidronefrosis postnatal, la ecografía postnatal está justificada si la ecografía prenatal es mayor de 10 milímetros. Entonces, si tenemos un niño con ecografía prenatal mayor de 10 milímetros, incluso algunos consideran 7, en eso hay una poca divergencia, pero se tiene que hacer una ecografía postnatal apenas nace. Si la ecografía postnatal demuestra hidronefrosis persistente o con hidrouretronefrosis o vejiga dilatada, de todas maneras se tiene que realizar una cistoretrografía miccional. Aquí hay que tener en cuenta a qué se llama hidronefrosis leve, moderada y grave. Leve cuando el diámetro pielo-renal es menor de 10 milímetros, la dosis CFU1 y 2, que ya le dije anteriormente. La hidronefrosis moderada cuando el diámetro es de 10 a 15 y la hidronefrosis grave es cuando es mayor de 15 milímetros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando hacemos una cistoretrografía de un paciente que tiene hidronefrosis postnatal y ya le hemos diagnosticado una hidronefrosis por ecografía? Entonces ya quedamos que cuando es mayor de 10 milímetros se hace una cistoretrografía. ¿Y qué nos puede salir acá? ¿Qué puede pasar? Lo primero es que nos puede salir que se detecta una obstrucción en la salida de la vejiga. Aquí. Esto se llama valvas de uretra posterior, en las cuales se va a producir, es como una estenosis de la uretra posterior a nivel de uretra membranosa, que es como una estenosis, pero una valva que obstruye la salida de la orina. ¿Y esto qué va a producir? Va a producir dilatación de la uretra prostática, dilatación de la vejiga y reflujo vesiculoenteral en diferentes grados. Esto es lo que nos va a dar. Entonces, si tenemos este caso, tenemos que realizar una citoscopía para confirmar el diagnóstico y de repente poder hacer un tratamiento de ablación de esta patología de valvas de uretra posterior. Ahora, si vemos que ya no nos sale nada en uretra, la vejiga está normal, pero sí se detecta reflujo, si en la cistoretrografía miccional se encuentra reflujo, las opciones terapéuticas pues se van a hacer de acuerdo al grado de reflujo que hay, ¿no? Si es 1 o 2 se puede dar manejo médico, si es 3 o 4 manejo quirúrgico, eso ya lo decide muchas veces el médico en relación con los padres del paciente. Y si no hay reflujo en la cistoretrografía miccional, no muestra reflujo, la evaluación adicional depende del grado de hidronefrosis. O sea, solamente no tenemos reflujo, no tenemos nada de patología de uretra posterior, vejiga dilatada, solamente se encuentra hidronefrosis, pero sin reflujo. ¿Qué hacemos? Si la hidronefrosis es grave, o sea, es más de 15 milímetros, se somete a pruebas adicionales con un radiorenograma diurético, o test de LASIK se llama, para detectar la obstrucción. Si es obstructivo, cirugía, una pieloplastia. Si el grado de hidronefrosis es moderado, o sea, tienen un diámetro pielorrenal entre 10 y 15 milímetros, se les va a repetir la ecografía cuando cumplan entre 4 y 6 meses de edad. Esto es muy importante. Si es un grado leve, también se observa, se hace control de ecografía. La resolución. La mayoría de los casos de hidronefrosis postnatal leve, a los 18 meses se van a resolver en forma espontánea, sin hacer nada. Si no hay cambios en la ecografía de seguimiento y continuamos monitoreando el grado de hidronefrosis con una ecografía realizada al año de edad, es lo que se debe hacer. Y si es necesario, entre los 3 y 5 años de edad. Si el paciente desarrolla síntomas o aumenta el diámetro pielorrenal, ahí se tiene que realizar una mamografía renal con test de LASIK. Si hay empeoramiento de la hidronefrosis, si el grado de hidronefrosis aumenta, se realiza también un radiorenograma para determinar si existe un proceso obstructivo, y esto nos determina para hacer el diagnóstico de estenosis de la juntura pieloureteral y hacer cirugía. Justo el miércoles pasado operé un chico de 17 años que tenía una
hidronefrosis del lado derecho. Total, un riñón más o menos como de 40 centímetros por toda la pelvis, las canas. Y miren, él ha llegado a los 17 años para hacerse el diagnóstico. Y él vino solamente por dolor en flanco derecho. Se le hace una ecografía, se encuentra la hidronefrosis, se le pide la gamografía porque estaba totalmente dilatado, 0% de función. Y se procedió a hacer la tratamiento. En los casos de pacientes con hidronefrosis postnatal, ¿en cuáles se va a hacer profilaxis antibiótica? La profilaxis antibiótica se va a reservar para los pacientes que tienen uréteres dilatados, una vejiga agrandada, cuando hay obstrucción ureteral bilateral de la estenosis de la juntura y cuando hay una hidronefrosis gigante de un riñón con un diámetro pielo-renal mayor de 30 milímetros. Como les dije, el radiorenograma se pide cuando es una hidronefrosis que ya se le descartó reflujo y síndrome de valvas uretrales posteriores. Y la resonancia magnética se usa más que todo, no para hacer diagnóstico de esta patología, sino más que todo para ver por probables malformaciones arteriales. Muchas veces las estenosis de la juntura pueden producirse por vasos polares que atraviesan la unión piel-ureteral o están alrededor de la unión piel-ureteral y producen una estenosis extrínseca. Entonces, en esos casos uno tiene que saber que hay esos vasos para respetarlos en el momento de la cirugía y no llevarlo, porque eso puede hacer que la mitad del riñón se pueda necrosar o se pueda alterar. En lo que se refiere a anomalías de duplicación ureteral, es una incidencia general del orden del 1 al 3%. La duplicación completa es mucho más rara y ocurre en menos del 1% de los individuos, principalmente en mujeres. La duplicación ocurre bilateralmente en el 40% de los casos y la duplicación del tracto urinario superior tiene una tendencia familiar y una incidencia del 8% de familiares cercanos. ¿Cómo vamos a ver cómo se produce embriológicamente una anomalía en la duplicación ureteral? La formación de un uréter bífido, o sea, un uréter en forma de Y, es cuando un uréter bífido se va a formar cuando la yema del uréter se bifurca antes de entrar al metanefros. Se bifurca en dos partes, normalmente solo una yema y eso llega y forma el uréter y el metanefro es lo que va a dar lugar al riñón. ¿Ven? Y esto es lo que va a dar una malformación congénita o bífida del uréter. La otro tipo de patología es la formación de un uréter ectópico, o sea, dos uréteres que llegan independientemente cada uno a insertarse en la vejiga o incluso en otros órganos como vagina, que podría darse también. Entonces, aquí vamos a ver que el uréter ectópico se forma a partir de una yema ureteral extra, o sea, salen dos yemas ureterales que llegan al metanefros y producen doble duplicación ureteral completa. El uréter del polo superior, por lo general, es el uréter más largo y por lo tanto se va a insertar más medial y más caudalmente en la vejiga, o sea, el uréter del polo superior va a ser más largo. Va a ser más largo y se va a insertar más medialmente. El del polo inferior va a ser más corto y se va a insertar más proximal al uréter anterior, ¿no? Esta es la regla de Wenger-Meyer. Hay que tener en cuenta que cuando hay duplicación completa, el polo superior se va a asociar a malformaciones congénitas como ureterocelie, uréter ectópico, displasia renal del polo superior. Y cuando hay duplicación completa entre el polo inferior, se asocia con reflujo vesico-ureteral. O sea, todas estas patologías no vienen solas, vienen acompañadas de otras cosas. Y la duplicación parcial se asocia más con obstrucción de la unión piel-ureteral por el polo inferior. El ureterocelio es una dilatación quística del uréter terminal que tiene muy probablemente un carácter obstructivo, más frecuente en el sexo femenino y suelen descubrirse por ecografía prenatal
pero algunos pueden manifestarse ya en el postnatal con ictus recurrentes o ictus febriles. Los ureteroceles pueden ser ectópicos cuando la dilatación quístida se extiende a través del cuello de la vejiga hasta la uretra, y cuando son ortotópicos cuando están dentro de la vejiga. Ahorita vamos a ver una imagen. ¿Ven? Este es el ureterocele, es una dilatación del uréter. Acá vemos. Cuando es ortotópico es cuando está dentro de la vejiga. Este es el cuello. Y cuando sale por detrás del cuello, ya es un ureterocele ectópico. El tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Si es un ureterocele intravesical, pues se va a hacer una incisión puntiforme en su base del ureterocele y listo. Eso es endoscópico. Y en los ureteroceles que son ectópicos, o sea que pasan el cuello de la vejiga como este, hay diferentes técnicas que se pueden usar. Uno es la incisión puntiforme, otro es una incisión larga que vemos a nivel de todo el ureterocele, y otro es una incisión doble puntiforme, proximal y distal. He tenido oportunidad de operar ureteroceles en adultos y en niños. He visto, incluso hace como 6 años, entró a operar una señora de unos 32 años que tenía un ureterocele que salía a través de la uretra como un globo. Salía, era increíble. Cuando ella me lo dijo yo no le creía, cuando lo vi me quedé. Era un ureterocele gigante. Estuve que, para tratar de operarlo, todo lo hicimos endoscópico, entramos con recetoscopio, lo pinché y recortamos con enlace Collins para que quede destechado. Hicimos una incisión como una de acá, pero le destechamos el ureterocele. En niños es un poco más difícil hacerlo cuando son muy pequeñitos. Por lo general, ¿por qué? Porque los instrumentales recetoscopios para menos de un año es muy difícil de encontrar, entonces es un poco difícil. Lo que se hace es entrar con citoscopio y entrar con un electro delgadito y hacer las incisiones o pulsar. Continuamos. Las válvulas uretrales posteriores. Las válvulas de uretra posterior en los niños suelen ser de origen congénito. Eso es lo que les dije anteriormente. Ahorita vamos a ampliar esto. Siendo las válvulas de uretra posterior las causas más frecuentes con diferencia en patología obstructiva en niños. La incidencia es entre 1.6 y 2.1 por 100.000 nacimientos. John fue el primero en hacer una clasificación basada en un seguimiento de 12 pacientes que le hizo este diagnóstico. Vemos aquí cuál es la patología que se va a encontrar. Se va a encontrar una vejiga engrosada, muchas veces el cuello elevado, la uretra prostática dilatada, las valvas por lo generalmente atribuidas a las valvas de tipo 1, que son, aquí se ven, cuando uno entra con el citoscopio, tú vas a ver la imagen así, como si fueran lóbulos prostáticos. No sé si han tenido oportunidad de ver una citoscopia de un hombre, espero que la puedan tener, más o menos eso se ve, pero no en uretra prostática, sino en uretra membranosa. Y también se relaciona con uréteres dilatados, como le dije. Esto se diagnostica con una cisto-uretrografía mencional. El tratamiento inicial como les dije, de esta patología es la citoscopía y la ablación valvular, o sea, la electrofulguración de estas valvas, que es en verdad un procedimiento relativamente simple y reproducible. El problema es que cuando más tarde se hace el procedimiento, el daño de la vejiga, el daño neurogénico que hay, es muy difícil de salvar. Entonces los pacientes quedan con problemas para mencionar y con muchos problemas que les puede producir posteriormente insuficiencia renal. Ahora, como no se cuenta, se puede hacer el diagnóstico de valvas de uretra posterior, pero uno tiene que esperar hasta el año para operarlo, porque no se cuentan con citoscopios tan pequeños para operar. Entonces lo que se hace es una vesicostomía para descomprimir la vejiga y poder esperar y no haya alteración de la función renal, sino muchos niños, incluso naciendo, ya tienen un grado de insuficiencia renal. Acá, como les dije, el prenatal se puede hacer más del 80% de los casos.
Aquí vemos, esta es una cistografía misional en la cual vemos la uretra prostática dilatada hasta llegar al cuello, vejiga dilatada y reflujo vesículo-ureteral en diversos grados. ¿Cuáles son los predictores de mal resultado funcional e insuficiencia renal de inicio temprano? Pues la detección de esta patología antes de las 24 semanas de gestación, engrosamiento marcado de la pared vesical, riñones secos brillantes con displasia renal y oligohidrámenos. Estos son factores de mal pronóstico en los cuales es muy probable estos niños vayan a ir recién. Como les dije, el diagnóstico se hace con cistouretrografía misional en el postnatal. Hipospadia. Hipospadia es una patología frecuente, una de las más comunes, que después de la criptorquidia en recién nacidos varones, la prevalencia es entre 0.6 y 38 casos por 10.000 nacidos vivos. La hipospadia es una interrupción del desarrollo de la cara ventral del tubérculo genital que da lugar a una hipoplasia de los tejidos distales y a la división de los cuerpos esponjosos. Clásicamente se van a encontrar tres patologías, no solamente la ectopia del meato uretral, sino también una curvatura ventral del pene y el cierre incompleto del prepucio alrededor del glande, el capuchón, dicen. O sea, toda la cara ventral del pene va a estar sin prepucio y toda la cara posterior o dorsal del pene tiene un prepucio redundante. Acá vemos los distintos tipos de hipospadia: la glandular, la coronal, la distal, la medio peniana, la proximal y la perineal. Cuanto más distal es la hipospadia, es más fácil de resolver. Cuanto más proximal a la vejiga es la hipospadia, es más difícil. Yo considero que de las distales para acá son las más, a Dios gracias, son las más frecuentes y las que mejor se pueden resolver. Pero resolver este tipo de hipospadia no solamente es una cirugía, son 2 o 3 cirugías. Y se puede iniciar la cirugía después del año de edad. Fimosis. El prepucio se va a comenzar a desarrollar a las 12 semanas de gestación, cubre todo el glande entre las 18 y 20 semanas. Al final del primer año de vida, la retracción del prepucio detrás del surco glandular es posible en hasta un 50% de los niños, y esto aumenta a 89% hasta los 3 años de edad. 2 a 3 años de edad es el límite para que un niño se pueda retraer adecuadamente el prepucio. Si ustedes ven que un niño de 4 o 5 años no tiene retracción adecuada del prepucio, eso es fimosis patológica. Por eso que los del 1 hasta los 2 a 3 años se puede considerar fimosis fisiológica. La fimosis fisiológica es la incapacidad de retraer completamente el prepucio detrás del glande y no atribuible a adherencias balano-prepuciales. A veces el prepucio, ustedes ven que puede bajar, pero está pegado al glande. Esas son las adherencias balano-prepuciales. Eso también uno tiene que esperar hasta los 2 años. Y el tratamiento, si después de 2 años sigue adherido, se pueden usar corticoides como betamethasona o mometasona, tópico por 30 días en las noches. Se le coloca y eso hace que se libere. Y de ahí uno puede hacer una liberación. Pero si hay fimosis, no está recomendado eso. De hacer la liberación. El tratamiento tópico sí. A medida que transcurre el tiempo, el prepucio se va desprendiendo espontáneamente y está presente en el 96% de los recién nacidos varones. Se puede presentar esta fimosis fisiológica. El estrechamiento del prepucio o las adherencias congénitas entre la parte interna del prepucio y el glande impiden la retracción del prepucio. Entonces, y hay que tener en cuenta que esta fimosis fisiológica o adherencias no tienen que estar relacionadas con fibrosis o cicatrices. Por decir, a veces cuando tiene 1 año la madre le retrae en forma brusca y le forma una herida. Eso se va a volver a cerrar. Entonces eso ya no es una fimosis fisiológica, es una fimosis patológica, porque ya tiene cicatriz. Y eso sí se tiene que operar. Por eso, eso que dicen los ejercicios, ¿no? Hasta los 2 años tú puedes esperar y no hacer nada. Después de los 2 años,
Si ves que hay fimosis, puedes usar tratamiento con corticoides locales y si no mejoran, ya la cirugía. Pero si tú lo haces en forma brusca, eso sí les va a producir problemas. La fimosis patológica es secundaria a una inflamación. Suele aparecer durante la pubertad y se asocia a molestias locales o urinarias. La balanitis serótica obliterante, que se relaciona mucho con el líquen escleroso, pues estos sí son indicativos para hacer una cirugía. Clínicamente se manifiesta por una placa blanquecina, bueno, acá se ve un tejido blanquecino y todo esto. Esta es una fimosis patológica que va a producir una estrechez del prepucio distal y a veces incluso, como está tan adherido, puede producir también incluso estrecheces de meato uretral. Acá vemos una balanitis total con líquen escleroso. Aquí esta zona blanquecina es muy probable que sea líquen escleroso. Cuando hacen postectomía este tipo de pacientes, sí se tiene que hacer postectomía o circuncisión. Les recomiendo que siempre manden una patología para que hagan el diagnóstico de líquen escleroso, porque a veces este líquen escleroso migra al meato, migra a la uretra distal y pueden producir estenosis y complican la situación del paciente. Se va a producir los germes causantes más frecuentes de las infecciones balano-prepuciales o balanitis va a ser el Escherichia coli y el Proteus vulgaris. Se presentan más entre los 2 y 4 años de edad y vamos a encontrar eritema, edema y sangría de secreción purulenta. En estos casos se resuelve el cuadro agudo y se da un tratamiento quirúrgico. La parafimosis es una inflamación aguda del prepucio debido a una reducción forzada de una estrechez anular que al quedar en posición proximal al glande provoca una obstrucción de la circulación produciendo edema y dolor. Eso es cuando hay algún anillo a nivel del prepucio, lo retraen en forma brusca y ahí ya no lo pueden volver a su sitio, ¿no? Retraer. Entonces ahí se produce edema, ven cómo acá se produce edema, y es bien difícil. Lo que se hace en estos casos es poner anestesia local o bloquearlo. Si se deja el niño, pues es bien difícil bloquear a un niño y retraerlo. Si no se deja, se tiene que entrar a sala y operarse. Ya hay una de las infecciones. Las infecciones urinarias en fimosis. La estrechez prepucial es uno de los factores determinantes en la ITU de los lactantes. En una revisión sistemática se concluyó que se necesitaban realizar 111 circuncisiones para evitar una ITU, 11 para evitar una ITU recurrente y 4 para evitar una ITU en niños. Por lo cual, eso sería un pie o un factor para el cual uno preconizar la circuncisión. Pero eso sí, un niño con infección urinaria en menos de un año, circuncida. Fimosis, el tratamiento. El tratamiento para la fimosis comienza después de los 2 años de edad, como les dije. La circuncisión también va a resolver el problema. En la fimosis primaria, el tratamiento conservador con una pomada, como les dije anteriormente, con corticoides puede ayudar, puede cambiar el grado de fimosis de un severo a un moderado a un leve. Y circuncidar en caso de líquen escleroso o fimosis cicatrizada, de hecho, esa es una indicación sin controversias. Y el tratamiento de la parafimosis es con reposición manual. Y si eso falla, como les dije anteriormente, cirugía, ya la circuncisión. El gold estándar para estas patologías es la circuncisión. Hay varias técnicas. Una de las técnicas más comunes es la técnica de manga, en la cual se marca el surco balano prepucial, se corta, se diseca todo más o menos unos 2 centímetros de tejido del surco en forma proximal y se saca en capa todo el prepucio redundante. Y de ahí se anastomosa la piel del prepucio al surco balano prepucial que tiene un poco de prepucio, tiene un centímetro. La criptorquidia. La criptorquidia es la falta de descenso normal de uno o ambos testículos desde el interior del abdomen, a través del conducto inguinal hasta llegar al escroto. Es una anomalía congénita más frecuente que del conducto genital masculino en los niños y afecta a 2 a 4% de los lactantes.
Es más frecuente en niños prematuros porque todavía no se ha completado la migración del testículo en forma normal antes del nacimiento, ¿no? El testículo desciende espontáneamente durante el primer año. Eso significa que cuando uno diagnostica una criptorquidia en un niño menor de 1 año, uno debe esperar. De frente no le vas a ofrecer una cirugía. Esperas hasta el año y si el año no se ha resuelto, pues probablemente tenga que ir a una cirugía. Dado que suele existir además de un proceso vaginal permeable, la criptorquidia se acompaña de una hernia inguinal hasta un 50-80% de los casos. Por eso cuando hacemos el tratamiento quirúrgico de criptorquidia también cerramos el saco herniario que le decimos nosotros para que no permanezca una hernia inguinal. La criptorquidia unilateral y bilateral se asocian a una anomalía de la producción espermática, infertilidad y un mayor riesgo de cáncer testicular. Más o menos en testículos que están después del año en regiones inguinales o intraabdominales aumenta 6 veces las posibilidades de que hagan tumores testiculares. Y también uno por eso tiene hasta el año para operar. Después del año ya comienzan a haber alteraciones de los túbulos seminíferos y otros problemas para la fertilidad de ese testículo. El diagnóstico de criptorquidia es clínico mediante la exploración. O sea, cuando les ven el diagnóstico uno tiene que examinar. Los exámenes de ayuda diagnóstica, la ecografía, a veces cuando son niños muy gorditos pueden ayudar, pero el examen o el gol estándar para hacer diagnóstico de criptorquidia es clínico. Se puede hacer tomografía, ecografía, ayudan a hacer el diagnóstico, pero no es el gol estándar para hacer el diagnóstico. Los testículos ectópicos se localizan fuera del trayecto normal del descenso testicular y pueden quedar en cualquier parte del perineo, en regiones femorales o en regiones inguinales. He tenido oportunidad de operar laparoscópicamente un niño que tuvo un testículo en pared abdominal anterior. No se encontraba, cuando uno, hay algo que les voy adelantando, cuando uno palpa y no encuentra el testículo ni en saco, ni en región inguinal por ecografía, uno tiene que hacer una laparoscopía o una tomografía. Lo indicado es una laparoscopía para buscar el testículo. ¿Por qué? Porque las posibilidades de malignizarse son altas, entonces uno tiene que buscar. En este caso lo encontré en la pared abdominal anterior, pegado ahí. Era una ubicación ectópica. Lo sacamos y un testículo como de 8 milímetros, era chiquitito. Eso no es acá. Y otro concepto que hay que tener en cuenta es lo de los testículos retráctiles. Los testículos retráctiles se localizan en el escroto, pero retroceden hacia el conducto inguinal o el abdomen con un estímulo mínimo, sobre todo reflejos. Los testículos retráctiles no suelen acompañarse de anormalidades en la producción espermática, infertilidad o mayor riesgo de cáncer testicular, pero hay un problema, que como no tienen una adecuada fijación, esos testículos son los que se tuercen y dan un síndrome escrotal agudo. Un testículo verdaderamente no palpable requiere exploración quirúrgica para determinar la ubicación. Eso sí es verdad. O sea, si ustedes tienen un paciente y le hacen examen físico negativo, no lo palpan ni en región inguinal ni en región escrotal, le hacen una ecografía inguinal y escrotal y no encuentran nada, le hacen una ecografía abdominal y no encuentran nada, y la sensibilidad es baja también para la ecografía, ahí uno tiene que echar mano a hacer una laparoscopía diagnóstica. Se hace una laparoscopía diagnóstica y se va a revisar toda la zona para buscar el testículo. La orquidopecia está indicada dentro de los primeros 18 meses, o sea, entre el año y 18 meses, ahí hay un error, y debe ser para la criptorquidia congénita o poco después del diagnóstico de los pacientes mayores. O sea, se puede corregir después del año, pero uno tiene que decir a los pacientes que no, o a la mamá de los pacientes, que uno no le puede dar la tasa de éxito de que no se atrofie el testículo, porque a veces uno lo puede pexiar, pero pasa el tiempo por el procedimiento y pueden ir a la atrofia.
Se puede lograr un volumen y una función testicular normales si la clitorquía se corrige, como les dije, antes de los 18 meses. El riesgo de malignidad disminuye, pero no se elimina con los ridopresios. También hay que tenerlo en cuenta. O sea, baja, pero no se quita ese factor. Y otra cosa es otro complejo, que esto es excesivamente raro. Yo particularmente lo vi cuando era residente una vez en el hospital de niños. Es el complejo extrofia epispadia. Es un espectro de anomalías embriológicas. Comprende el epispadia, la extrofia de la vejiga clásica y la extrofia cloacal, con sus diferentes variantes de extrofia. Acá vemos cómo aquí este es el pene, el glande, la extrofia vesical, y aquí tenemos la cicatriz umbilical. Los expertos no coinciden en la explicación embriológica para este tipo de patología. Si bien se ha considerado que tradicionalmente la extrofia vesical podría deberse a una exposición ambiental o incluso a un patógeno infeccioso, se está cuestionando mucho, y que probablemente la etiología sea un componente genético. La extrofia vesical es en general lo podemos hacer el diagnóstico en ecografía prenatal, después de detectar antes de la 20ª semana de gestación. Ya se puede hacer diagnóstico presuntivo de esto por la ausencia de la vejiga como una estructura llena de líquido dentro de la pelvis del feto. Otros hallazgos ecográficos pueden ser una masa semisólida que protruye la pared abdominal, protrusión abdominal inferior, escroto desplazado hacia adelante con un falo pequeño o poco determinado por ecografía, riñones normales en asociación con un cordón umbilical de implantación baja y ensanchamiento anormal de la cresta ilíaca. Todo esto son factores o hallazgos ecográficos que nos puede hacer presumir de una extrofia vesical. Los primeros objetivos para esta patología es hacer una reparación de las alteraciones que pueden producirse en esta patología, y que consiste en cerrar la vejiga y la uretra y reconstruir los genitales, a fin de crear órganos funcionales para la continencia, la micción y la actividad. Los abordajes quirúrgicos pues, se han desarrollado en dos tipos o dos partes. Uno es la derivación urinaria, es decir, qué hacer en el momento del diagnóstico cuando nace. Lo que se puede hacer son derivaciones urinarias y después ya entrar a hacer una reconstrucción de la vejiga y una reconstrucción anatómica ya cuando el niño esté más grande. Las derivaciones urinarias que se pueden hacer pueden ser externas, como la bolsa indiana, MENS, que son reservorios secales con un conducto ileal sondeable, que se hace cateterismo intermitente, se comunica la vejiga abierta, o se hace una derivación de los uréteres al intestino y se adhiere a la pared abdominal y por ahí se hace cateterismo. Las derivaciones internas, como son las vejigas rectales, las colotomías con colostomía proximal, la ureterosigmoidostomía también es otra cosa que se puede hacer, es implantar los uréteres, desinsertarlos de la vejiga y implantarlos en el sigmoide para que funcione como una cloaca y poder derivar la orina hasta que el niño crezca, y de ahí ya se hace la reconstrucción final. Y la otra es hacer una derivación incontinente, como insertar en un segmento de ilium o colon y anastomosarlo a la pared, y que los uréteres lleguen a ese segmento de ilium, y por ureterostomía se pone una bolsa de ureterostomía y por ahí sale la orina. Esa es otra derivación urinaria que lo que más frecuente se hace en la estrofia vesical. Una vez que ya tengan el peso adecuado, se puede hacer una reconstrucción anatómica. La reparación moderna en distintos tiempos de la extrofia y el desarrollo de la reparación primaria completa de la extrofia es básicamente aquí. Miren, aquí se ve, este es el pene, que se ve grande nada más prácticamente, la vejiga abierta, toda la vejiga abierta, se pueden ver hasta los miembros ureterales, como en citoscopía. Ven, acá se ve cómo
lo cateterizan para poder tenerlos en cuenta. Aquí uno se hace la separación del falo. Lo primero que hay que es separación del falo y individualizarlo de la vejiga. Y de ahí ya se hace la reconstrucción de la vejiga. Es una cirugía bien difícil y con muy poco retribuyente porque tiene muchas complicaciones. Aquí queda después como queda en la cirugía, se queda con cateterismo uretral por un mes, con catéter uretral por un mes, y las principales complicaciones ahorita vamos a ver. Después del cierre primario, 4 semanas de la cirugía, se calibra la uretra, la salida de la vejiga mediante un catéter uretral o con una sonda uretral para asegurar el drenaje libre. Se realiza una ecografía completa para determinar el estado de las pelvis renales y de los uréteros para ver que no haya hidronefrosis, y se administran antibióticos urinarios adecuados porque todos los pacientes van a presentar cierto grado de reflujo. No porque hay una mala insertación de los uréteros, sino porque muchas veces estos pacientes tienen presiones de vejiga muy altas y eso hace que produzca reflujo. La cistoscopía y la cistografía a intervalos anuales se utilizan para evaluar el grado de reflujo observado en casi el 100% de los pacientes y para proporcionar una estimación del crecimiento de la vejiga en el intervalo después de la cirugía. Si la resistencia a la salida de la vejiga es tal que la orina queda retenida dentro de la vejiga y está desarrollando el reflujo y dilatación ureteral, pues es necesario hacer cateterismo intermitente. Los problemas postoperatorios, como les dije, pueden ser prolapso o dehiscencia de vejiga, obstrucción post salida, por el cual se soluciona con cateterismo uretral, erosión del punto infrapúbico y las infecciones febriles del tracto urinario, que son las principales complicaciones urológicas. Eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. He tratado de hacerlo más corto, porque es muy largo.